Tienes que encontrar una fuente de emoción en que estás transformando vidas y barrios. Y eso va a tener una consecuencia económica interesante, pero no es el objetivo único. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de negocios inmobiliarios. Yo soy Raúl Fierro y entrevisto a los líderes del real estate para aprender de su experiencia y encontrar las tácticas que los han hecho exitosos para que tú puedas aplicarlas en tu vida y en tu negocio de bienes raíces. Hoy tengo como invitado a Julio Pinter, un reconocido arquitecto egresado de la Ibero que desde el año 2000 desarrolla proyectos residenciales, industriales y corporativos a través de su firma Interurbana. Conocí a Julio porque me encantó uno de sus proyectos en el centro de Guadalajara. La verdad es que esa zona había sido ignorada durante años porque son pocos los que logran mantener ojos de turista en su propia ciudad. Así que aquí estamos hoy, en el showroom de este desarrollo que se llama Mosaica. Por si escuchan algunos ruidos de construcción, ya saben por qué. Julio nos explica paso a paso cómo convertirte en desarrollador inmobiliario, a quien él describe como un director de orquesta, y nos platica los retos a los que se enfrentó en esta transformación. Te dejo con esta entrevista cargada de consejos con Julio Pinter. Platícanos un poquito, yo sé que tú eres arquitecto, que has estado involucrado en muchos proyectos en Ciudad de México, Monterrey, León, Guadalajara, y ¿cómo fue que te involucraste en el desarrollo como tal y no tanto en el diseño del proyecto solamente, sino que pues, el desarrollo ya involucra de inicio a fin todo el proceso, ¿no? ¿Cómo fue que tú empezaste en eso y por qué decidiste agarrar ese camino y no el de arquitectura solamente? Sí, bueno, primero pues gracias por la invitación. Fíjate que bueno, todo esto fue la conclusión de un proceso largo en el cual seguimos haciendo el proyecto. En Interurbana llevamos 22 años, prácticamente desde el año 2000, en activo, desarrollando proyecto para clientes finales que están desarrollando, principalmente nuestro core, en el sentido de diseño, va un poquito más a lo institucional, más unidades, conjuntos, planes maestros, más que para el cliente de una casa o un cliente final. Casi no nos involucramos. Porque yo creo, y un poco mi especialidad ha ido más en el tema macro, en el tema de entender un poco el fenómeno de las ciudades, entender un poco, o en gran medida, digamos que la arquitectura tiene un vínculo importante que pues, permea en la parte económica, o hay una dinámica social que siempre se involucra. De ahí el nombre Interurbana, ¿no? Sí. De hecho, el nombre de Interurbana pues, es la relación que existe entre ciudades, entre áreas urbanas que tienen vínculos e intercambios comerciales, sociales, culturales, etc. O sea, tú empezaste haciendo solamente arquitectura y en algún momento decidiste dar ese brinco a desarrollador. Y tocando ese tema, de alguna manera, mucho de nuestro quehacer que iba enfocado a desarrollar un proyecto arquitectónico, en el momento que se dio una oportunidad y que pudimos de alguna manera hacer una inversión en comprar un polígono de tierra, que en este caso fue de 1,400 metros cuadrados, en una zona pues tal vez no tan comercial, que eso también tiene pros, pero también tiene retos importantes que lo hacen pues entrar en una dinámica tal vez de abrir brecha comercial en una zona donde tal vez no hay competencia o no ha visto la sociedad, digamos, el potencial que tienen. Te genera un área de retos importantes en los cuales tienes que ir entrando a un mercado que todavía no está preparado o que todavía no ha puesto la atención ahí. Entonces ese reto te hace tener
que tengas un cuidado especial en el tipo de producto, de una manera mucho más precisa, pero también en un precio de venta mucho más atractivo, si no estás fuera. Entonces, eso genera una serie de puntos de atención que tienes que estar de alguna manera cuidando a lo largo de todo el proceso para que tengas un producto sumamente competitivo en precio, en solución arquitectónica, en atractivo de conjunto, pero en que genere también una conexión emocional. O sea, la arquitectura siempre tiene que generar una conexión emocional para que de alguna manera puedas absorber o tu producto se pueda vender casi de forma natural sin estar de alguna manera pues compitiendo un poco por branding o por ciertas ubicaciones que en automático se van dando. Aquí no tienes ese atributo, pero te permite de alguna manera, por comprar tierra barata o más accesible, un precio de venta también más accesible. Entonces compensas un poquito todo esto, ¿no? En el tema de desarrollo se involucran, pues la arquitectura es solamente una pieza de todo este rompecabezas, ¿no? Hay construcción, hay marketing, hay permisos, todo pues cartera de cosas que no competen directamente al estudio de arquitectura, y me interesa saber cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste una vez que diste este brinco de solamente hacer el diseño arquitectónico y ahora hacer todas estas cosas que no necesariamente están relacionadas con el estricto estudio arquitectónico. Sí. Digo, todo el quehacer del desarrollador inmobiliario es prácticamente, yo lo podría sintetizar a un director de orquesta. Y es la persona que tiene que tener la visión, digamos, de todo el proceso, que es prácticamente todo lleva una secuencia lógica para llegar a un producto de venta. Desde el inicio, que va a seleccionar la tierra, a tener la certeza de que es una tierra, pues digamos, con características mecánicas, de alguna manera, sí, desde temas técnicos hasta temas comerciales. Exactamente, desde que sea una tierra que pueda ser construible hasta temas de alguna manera de lo que serían normativas, estudios, proyectos, coordinación de ingenierías que de alguna manera te van a ir dando resultados diferentes con costos diferentes en todo el proceso. Entonces tienes que ir cuidando todo eso, tienes que ir cuidando el presupuesto, porque todo esto es una inversión que vas haciendo probablemente a lo largo de 3 años, en los cuales no vas a ver ni un solo peso. Al final es un juego de números. De números y de resistencia un poco. Okay. Y lo importante es tener la paciencia de saber y la confianza de que vas a llegar siempre a un resultado positivo, que aunque tus números financieros y tu rentabilidad se merme o se pierda en un porcentaje, pues desde pequeño hasta mediano, finalmente vas a tener un producto que va a ser un entregable y que te va a posicionar para otras diferentes oportunidades. Entonces, se dice fácil esto de tener la confianza y pues la certeza de que al final vas a lograr algo, ¿no? Pero pues yo veo que pues esto no es tan fácil hacerlo como decirlo, ¿no? Sí. ¿Alguna vez tuviste este miedo de qué va a pasar si fallo, si no lo logro, y cómo superaste ese miedo? Sí. Este es un miedo que tienes permanentemente, la verdad. Es un miedo que tienes que tener controlado porque no puedes dejar que te gane, pero ese temor de que las cosas se puedan complicar es permanente, es a lo largo de todo el proceso, desde el principio hasta la autorización del crédito puente, el proyecto, el estudio de mercado, de que tienes que ir siempre tomando buenas decisiones. Yo lo ejemplifico, digamos, digamos,
si uno pudiera medir el riesgo, vamos pensando que tu riesgo de un proyecto X es este 100%. Entonces, en todos estos niveles de riesgo, pues entra la tierra, entra la compra de la tierra, entra permisos, proyecto que puedas vender, crédito puente, La manera en la que tú puedes y que tienes que trabajar como desarrollador es bajar ese riesgo al menor porcentaje posible. Si tu 100% se vuelve tomar decisiones un poco emocionales o un poco, digamos, poco estudiadas, tu nivel de riesgo va a ir aumentando. Claro. En la medida en la que tú vayas, por ejemplo, en el tema de la tierra, cuidando todas las variables para que tu tierra sea un proyecto certero, tu nivel de riesgo va a bajar. En el tema del proyecto, trabajar con un buen despacho de arquitectura te baja tu riesgo. Un buen estudio de mercado baja tu riesgo. Una institución financiera baja tu riesgo. Un precio de mercado razonable baja tu riesgo. Una construcción bien ejecutada, bien elaborada, baja tu riesgo. Y tú como director de orquesta de todas estas áreas, ¿cuál crees que es la clave para elegir a la persona o a la empresa correcta para cada una de ellas? Es una decisión esa que se te presenta a lo largo de todo el tiempo. De alguna manera se va de alguna manera presentando en función de que trabajes con empresas que tienen un prestigio, pero que no necesariamente sean las más costosas. Y siempre tienes que estar cruzando un poquito cierta información. Si trabajas con un gran despacho de cálculo estructural, siempre una opinión secundaria que te ayude a validar eso, te va a ayudar a que tu riesgo en el tema estructural del edificio sea menor. Ir cruzando información que pueda validar que en donde vas a construir puedes demoler, por ejemplo, si hay una construcción que no esté catalogada en valor histórico o arquitectónico, lo que sea, pues también eso es una decisión antes de que compres la tierra. Claro. O que no hay una caverna, o que tu cimentación pues sea una cimentación que de alguna manera vaya a dar la certeza de que todo el edificio, digamos, tiene un desplante congruente, certero, digamos, para todo el edificio y su funcionamiento. Un buen proyecto arquitectónico que considere todas las variables que puedan ser orientación, vistas, anchos de pasillos, que cumpla con toda la normativa en estacionamiento, en confort térmico, acústico, en plástica arquitectónica, en volumetría, en áreas verdes, en que sea de alguna manera algo que le permita a la gente, no solo al desarrollador, sino al cliente final, siempre tenerlo como objetivo último, vas a hacer que tu proyecto sea un proyecto que sirve y sea aceptado. El mercado es muy atento a eso, el mercado está cada vez más viajado, cada vez más experimentado en términos incluso estéticos, y reconocen muy rápido algo que les gusta o no les gusta. Entonces, llegar a esas conclusiones pues no es más que horas de estar haciendo análisis y que tengas un equipo siempre que te esté cuestionando, o sea, no complaciente, okay. y que siempre vayas cruzando decisiones para que la mejor decisión sea la que está en la mesa, no la tuya, o no la mía, o no la de un técnico. De todas esas opiniones, la que esté en la mesa y que sea la más acertada, en base, obviamente, a las opiniones y estar abierto a escuchar, siempre te va a dar la mejor decisión. Y ahí va a estar en la mesa. Siempre hay que estar abiertos a ser receptivos a eso. Me llama la atención tu enfoque centrado en el cliente final, que muchas veces pareciera que pues hay quien lo deja al último, ¿no? Hacen cosas que pues primero sirven a otros intereses
y pues si hay un cliente final al que le guste, pues qué bueno, pero no siempre se le da esa prioridad. Tú, además de este enfoque de atender siempre al cliente final, ¿crees que hay alguna clave? No sé, por ejemplo, en el tema inmobiliario se conoce mundialmente que la ubicación es algo privilegiado, es algo que hay que tener siempre en cuenta, location, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea la clave para un desarrollo exitoso ahora en 2022 que pues todas las condiciones han cambiado y que pues viendo un poquito hacia el futuro, pues puede que esta respuesta no sea la misma que hace 10 años? Sí. Yo diría que para cualquier desarrollador inmobiliario tienen que tener como esta, primero, ser un ser, digamos, multicapaz, multidisciplinario en todos los sentidos. El desarrollo inmobiliario, mucha gente lo ve, y sobre todo las generaciones jóvenes lo ven como una fuente de riqueza. Y la verdad es que puede ser, pero puede no serlo. O sea, yo conozco muchos desarrolladores que han dejado de hacer desarrollo por lo complejo que es. Hay una serie de adversidades que se van presentando a lo largo de todo el proceso y en los cuales entras en mucho riesgo que aguantar o ya volverte un desarrollador, híjole, se vuelve una labor muy sofisticada, muy demandante y no cualquiera aguanta, digamos, este proceso. Y uno de esos secretos es no tener una expectativa de riqueza en el desarrollo. La verdad es que la riqueza va a ser una consecuencia final y puede ser que sea mucho más pequeña de lo que te estás imaginando. ¿Por qué te refieres a enfocarse en el dinero, ¿no? Exactamente. El que se enfoca solamente en el dinero y el que dice location es lo único, es gente que está pensando nada más muchas veces en el bolsillo y en ver cómo haces grueso ese bolsillo o esa cartera. Y lo que pasa muchas veces en esos casos es que tu enfoque está en la riqueza y no en dar un producto de calidad. El producto de calidad y empezar a hacer, si tú vas enfocando tus energías en generar o en transformar la vida de la gente, te va a dar más riqueza, creo, y no me quiero poner en un plan romántico, pero sí quiero tal vez transmitir, por ejemplo, en este desarrollo nosotros ya perdimos un 25% de utilidad. Y digo, pues ni modo. O sea, qué pena. Estamos con un tema de inflación en todos los materiales de construcción y en mano de obra, ahorita, que está afectando en todo el mundo. Y esa situación, porque pues mi modelo financiero se proyectó hace 3 años, y ahorita, en los últimos 6 meses, de la pandemia. antes de la prepandemia, donde pues había una estabilidad, tasas de interés bastante estables, y ahorita pues están subiendo y la escasez o la dinámica, digamos, de insumos de China en el acero, pues está inflando todos los precios. Por lo menos hubo un incremento del 30% en el acero, que ya volvió a bajar, pero todo eso, pues de la única fuente que sale es de la utilidad. Tú puedes tal vez impulsar o aumentar un poco los precios, pero el mercado también reconoce eso. Y no puedes caer también pues, en un punto de riesgo de ese precio que te va a caer la venta, te va a tumbar, perdón, la venta. Entonces, de alguna manera son muchas esas variables que tienes que estar considerando como puntos de partida en los cuales tienes que encontrar una fuente de emoción en que estás transformando vidas y barrios. Y eso va a tener una consecuencia económica interesante, pero no es el objetivo único, creo. Claro. Mi punto de partida es cómo genero valor agregado y que se me reconozca. Si tú produces un buen vehículo, el mercado te lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque estás dando todos los atributos, digamos, que tiene ese vehículo, ¿no? Tiene estética, tiene precio, tiene seguridad, tiene economía, tiene... Entonces, tu enfoque está en generar un vehículo, así como un departamento, un estilo de vida, que el mercado te lo va a ir reconociendo.
el proceso no es inmediato y el proceso puede llevar muchísimos riesgos que te tumben. Ahora, si vas a entrar en este producto o en ubicaciones AAA que tienen mucha competencia, también te vas a meter en esos temas de competencia. Si te alejas mucho, pues abres un mercado también difícil que también puede tener sus riesgos. Entonces tienes tú que ir equilibrando qué quieres hacer, pero cualquier solución o cualquier decisión que tomes va a tener mercado. Siempre hay mercado, nomás tienes que ser muy cuidadoso. Hay mercados grandes y hay mercados más pequeños difíciles de encontrar. Y tienes que estar abierto a que al que vayas a atender le des lo mejor. Y ese mercado, por muy pequeño que sea, te lo va a reconocer. Y vas a tener mercado. Sí, no lo mencionamos, pero estamos ahorita en el departamento muestra de Mosaica, ¿no? Y por eso mencionabas que este proyecto, pues, te refieres a Mosaica. Exacto. Sí. Los desarrollos inmobiliarios y, bueno, la arquitectura en general ha cambiado en todos estos 22 años que tú tienes en tu trayectoria, me supongo. Y yo creo que para predecir el futuro basta solamente exagerar una tendencia, ¿no? Si tú ves que una tendencia va agarrando más fuerza, pues lo más seguro es que en el futuro siga creciendo esa tendencia y se vuelva el nuevo normal, ¿no? ¿Qué tendencias has identificado tú en estos últimos 22 años que cada vez se han vuelto más comunes y que crees que vaya a ser la regla y no la excepción para desarrollos futuros? Te pongo un ejemplo, los espacios se han ido reduciendo, Sí. Las cocinas se han ido haciendo más pequeñas porque hay gente que a lo mejor no cocina, el tema de los coches que platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, ya se necesita cada vez menos, el tema de movilidad pues ha estado cambiando. Entonces, ¿cuáles son esas 2 o 3 tendencias que tú has identificado que han ido creciendo y que seguramente van a agarrar mucho más fuerza en el futuro cercano? Mira, una de ellas me parece es que sí hay una verdadera preocupación por todos los temas ambientales. O sea, sí cada vez se siente una preocupación cada vez más legítima, más fuerte, digamos, en esa afectación del planeta. Cualquier tipo de tecnología que ayude a mitigar va a ser una tendencia que en 10 años, en 5 años va a ser un punto clave. Ahorita todavía la gente cada vez empieza un poco más a adaptar estas nuevas tecnologías. Adoptarlas y a pedirlas. Y conforme hemos avanzado, sí hemos visto que, digamos, pues la temperatura, la gente la mide y cada vez más está preocupada. Por ejemplo, en este caso, en este departamento muestra que tenemos una altura de 2,85 y no tenemos aire acondicionado y solamente tenemos un ventilador. Por un tema ambiental, a la gente le llama mucho la atención. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer en el futuro próximo, ya de usar agua de lluvia pluvial para suministrar WCs, va a ser un tema que en breve ya van a empezarlo a exigir, se va a empezar a aceptar. Probablemente, tal vez, en muchos casos, ya no tener estacionamiento o dar la opción, digamos, para que tengas bicicletas o una movilidad motriz a través de baterías eléctricas, también va a ser muy aceptada. El espacio se ha ido reduciendo, pero también de alguna manera llegamos a un punto pequeño y tal vez ya se está empezando a crecer tanto. O sea, se ha visto que la economía tal vez ya no es tan necesaria en reducción de espacio, pero sí en no pagar materiales costosos. Entonces, cualquier cosa que sea ahorrar en acabados, que tengan una pretensión social, imitación mármol, granitos, eso a la gente ya no le importa. Las generaciones jóvenes como que tienen un enfoque más preocupado en que les funcione como un espacio donde van a poder estar un cierto tiempo, siempre pensando en moverse, y que ahí puedan de alguna manera desarrollar su actividad económica. Siempre hay un vínculo ya
vivienda, economía o actividad laboral permanente. Esa es otra situación. Y entre menos se puedan mover, mejor. Si tú les ofreces un internet de alta velocidad y ellos pueden conectarse, pueden desarrollar su vida laboral y salen un par de reuniones, con eso es suficiente para la gran mayoría de jóvenes ahorita. Mucho de lo que la pandemia vino a traer se va a quedar y no se va a mover, porque sí trajo de alguna manera ciertos beneficios en la calidad de vida. Evitar el transporte, evitar salir, evitar el vehículo, pues sí se valoró muchísimo. Entonces, eso es otro factor de alguna manera que va a estar presente, y de alguna manera tratar de simplificar su vida, así como las apps han venido a simplificarte. Si tú de alguna manera ofreces en el mercado una opción de administración, de resolverles una serie de situaciones en el día a día, te lo van a agradecer. Están dispuestos a pagarlo y sí lo necesitan. Ellos quieren enfocarse en producir y disfrutar un poco la vida. O sea, hay dos actividades primordiales. Esas son sagradas. Entonces, ir a pagar, ir a perder tiempo, ir a comprar algo, no les importa. No es algo que genere valor. Dicen, mejor me tengo en mi casa y trabajo. Y de ahí ya, si hago un viaje, prefiero hacerlo a un destino interesante que me aporte, pero que me quite muchos de esos problemas del día a día. Y eso sí es algo que es una tendencia y que viene con mucha fuerza. Entiendo que estas tendencias son pues más para vivienda y para espacios habitables que pues están adquiriendo los jóvenes, ¿no? Pero esto va a tener irremediablemente un impacto también en las ciudades y en cómo están configuradas y en el tamaño de las ciudades. Y bueno, pues tú que tienes mucha experiencia también en el tema urbano, ¿cómo te imaginas tú una ciudad del futuro donde pues ya no son necesarios estos mega estacionamientos tal vez, o hay recuperación de espacios públicos? En realidad van a decrecer las ciudades porque hay gente que ya no necesita estar en esa cercanía física a un trabajo, a una empresa. ¿Cómo te imaginas que van a cambiar estos modelos urbanos actuales en digamos 10 años? Mira, sí va a haber, sí viene, yo creo que en los próximos 10 años viene una transformación, yo creo que sin precedentes a lo que hemos vivido. Yo te podría decir que tal vez una ciudad utópica podría ser, ahorita un aeropuerto, vías de conexión férreas, donde se conecta con el resto a distancias medianas, probablemente sin autos, donde sí haya una cierta densidad, sobre todo por el aprovechamiento de la tierra y por la eficiencia, digamos, del suelo, que sean productivos, o sea, áreas productivas en toda esa pequeña urbe, no muy grande, pero que tenga forma de conectar aeropuerto a lugares de alcance nacional o próximo de alguna manera internacional, donde la gran parte de la fuente, digamos, productiva sea de alguna manera autónoma en el tema de producción de verdura, de alimentos y cada vez menos carne por la contaminación, y que de alguna forma también digamos, las áreas verdes y las áreas que ayudan, digamos, de alguna manera a bajar el impacto ambiental, estén sumamente involucradas en el día a día. Es decir, más parques, más espacios abiertos. Y dentro de la misma arquitectura, y dentro del departamento, y dentro de las áreas no productivas. O sea, ya nadie quiere desperdiciar un área metiendo equipos de aire acondicionado que están generando una aportación a la huella de carbono, y pues que se aproveche, digamos, con áreas verdes. Entonces, en la medida en la que
se pueda generar una visión muy, muy eficiente y que reduzca ese impacto, la ciudad se va a volver un fenómeno mucho más consciente, de alguna manera, en el día a día. Mucha gente incluso ya no se opone tanto al tema de los insectos, porque sabe que llevan una parte del ecosistema. Tienen cierta tarea, ¿no? Sí. Tienen una tarea importante. Y así se ha ido haciendo una conciencia tanto de los productos que consumes día a día, de ya no estar generando residuos plásticos, y que si tu fuente de alimentación la puedes tú mismo producir y puedes generar toda tu atención de alguna manera, ya no solo a generar riqueza, porque ya esa riqueza tal vez ya se generó en los últimos 50 años. Ahora la preocupación más importante es ya no lastimar el planeta. Esta riqueza que se generó en los últimos 50 años fue a costa de la calidad y del ambiente en el planeta. Ahora ya se generó una riqueza tal que ahora la preocupación está en el planeta. Entonces, la próxima atención de los próximos 40, 50 años va a ser en revertir, digamos, este daño, porque ya hay una riqueza medianamente de alguna manera generosa para que puedas ya no necesitar más explotación, y ya no necesitas una casota, y ya no necesitas el gran vehículo, necesitas ahora vivir en una armonía en un entorno, darle prioridad al tema social, generar más bien lazos, redes sociales, con un sistema económico que te permita vivir, pero donde el planeta de alguna manera vaya adquiriendo esta prioridad. Entonces las prioridades van cambiando, y la generación joven, estas generaciones van a ir de alguna manera metiendo gran parte de todo su énfasis a revertir ese daño y a generar un equilibrio un poquito más sostenible en el tiempo. Entiendo que esta tarea pues no es solamente de desarrolladores inmobiliarios, también involucra movimientos de sociedad civil, gobiernos. ¿Cómo te imaginas tú que será esta participación, esta sinergia entre, pues ahorita vemos como muy dividido el tema, pues cada quien hace lo que quiere y lo que mejor le conviene, pero creo que en un futuro pues irremediablemente necesitaremos trabajar más en conjunto, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a una persona que tiene un cargo público, que tiene el poder de tomar decisiones en este respecto? Yo lo que le recomendaría es, y es algo que luego a veces es un poco difícil, pero cuidar mucho siempre el interés colectivo, o sea, siempre pensar en el interés de su sociedad, y pensar siempre en que si yo cuido, de alguna manera, si yo me dedico como servidor público, crear a hacer el cuidado, digamos, el reencarpetado, digamos, de una calle, hacerlo bien. Hay un problema donde hacen las cosas nada más con un plazo de 3 años, y se hacen una banca, dura 3 años, y se hacen una ley, la hacen con un objetivo nada más político para sacar ahorita un beneficio de corto plazo, siempre de corto plazo. O sea, siempre lo que sucede, sobre todo en esta cuestión latinoamericana, es el corto plazo, y eso nos identifica muchísimo. Algo que pasa en Europa, y ese pensamiento tal vez pues un poco más del norte de Europa, es que ya están pensando ellos para los próximos 50 años, y nosotros apenas estamos resolviendo qué va a pasar mañana, la próxima semana, y un año pues no tengo ni idea. Y se ve en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, en las decisiones personales, en las decisiones de todo tipo. Todo es corto plazo. Sí, ahorita que lo mencionas, digo, ya habíamos platicado de este tema antes, de cómo las decisiones basadas en el corto plazo suelen ser malas en el largo plazo, y
y las que suelen ser buenas en el largo plazo, pues son difíciles de hacer ahorita rápido en el corto plazo, ¿no? Entonces, entiendo que pues para ti es algo que ya tienes muy identificado, pero no es algo natural, es algo que la gente pues tiene que identificar primero para poder hacer algo al respecto. Y a título personal, ¿tienes alguna práctica que tú hagas que te ayude a darte cuenta cuando estás haciendo o cuando tu mente te quiere jugar pues esta idea de que pues mejor comete esa galleta, mejor toma esta decisión a corto plazo? ¿Cómo lo haces tú consciente y cómo lidias con con ese yo interior que te está a lo mejor yéndose por el bien más inmediato? Es complejo porque uno se enfrenta permanentemente a decisiones de corto, mediano y largo plazo, siempre, ¿no? Si vas a hacer un desarrollo y quieres el dinero rápido, la verdad es que no vas a alcanzar probablemente tu probabilidad de éxito tal vez se vea un poquito frustrada porque van a pasar muchas cosas. Escoger una profesión también pues es una decisión de largo plazo y ejecutarla, o sea, no nomás decidirla, ¿no? Sí. Voy a estudiar tal, pero me voy a dedicar a otra cosa. O sea, hay un tema de honestidad también un poco, ¿no? Decir, oye, pues pretendo darme gusto a mí, pretendo darle gusto a mi familia, pretendo pues tener un estatus, pero eso aplica para todo. Escoger un buen marido o una buena mujer para una relación, escoger una profesión, saber a quién le trabajas también. Pues son decisiones de corto y de largo plazo. Si voy a hacer un producto que lo voy a vender y yo voy a esperar un fruto de inmediato, ese es un corto plazo que no te va a permitir tener una visión para los próximos 40 años, en los cuales esos 40 años van a estar de alguna manera haciéndote ruido de una posición en la cual tu objetivo no se va a ver alcanzado porque involucran muchas situaciones que no son fruto, digamos, de un corto plazo para esos resultados. Entonces, tienes siempre que pensar obviamente en el corto plazo porque pues tienes satisfactores naturales, pero decisiones importantes van a largo plazo y esas las tienes que tener muy claras, que no necesariamente no son de corto plazo y tienes que tener paciencia, obviamente, y sobre todo yo sería una recomendación que le daría a los jóvenes, a los desarrolladores que están ahorita queriendo empezar, es que tienen que tener una visión de largo plazo y tienen que tener paciencia. Ese es el tema de hoy. Tener paciencia, saber que las cosas no se obtienen de inmediato, que todo es un proceso donde no puedes estar pensando en ahorrarte esfuerzo. El esfuerzo es el motor que hace que todo esto se pueda lograr y tienes que meterle una cantidad de trabajo tremenda para que tú puedas lograr estos resultados. Una de las tendencias grandes ahorita que estamos viviendo es que todas las apps y todo esto va muy enfocado a ahorrarte esfuerzos, pero en la vida profesional el esfuerzo es prácticamente el motor que te permite lograr todo eso. Entonces, a veces lo que veo en muchos, a veces en los jóvenes, y algo que le digo mucho a mis hijos es, el esfuerzo es una parte importante de lograr todos los objetivos que te vas a desarrollar. El desarrollo inmobiliario es una profesión de largo plazo que exige muchísima paciencia, muchísima dedicación y muchísima disciplina para lograr esos objetivos. Entonces, pues digo, no sé, yo creo que eso yo lo compartiría eso como una parte importante de lo que vivo día a día, que me parece que es importante transmitirla para que sepan que van a lograr lo que pretendan siempre, nada más
deben de tener pues, estos elementos que les van a ayudar a lograr esos objetivos finales, ¿no? Ahora, voy a cerrar aquí la ventana a ver si Sí, claro. bajamos un poquito el audio. Y, por ejemplo, en el futuro, bueno, pues vienen muchas cosas que podemos anticipar un poco por las tendencias, por lo que ha pasado en otras industrias o inclusive en otros países, porque bueno, en Latinoamérica pues estamos en una posición, digamos, relegada respecto al desarrollo y la innovación y por lo tanto no tenemos que andar inventando tanto cosas nuevas, sino nada más ver qué es lo que ya funciona en otros lugares que están más avanzados que nosotros e implementarlo aquí, ¿no? Pero pues estas incertidumbres siempre va a haber y me causa curiosidad cuáles de ellas o cuáles son esos miedos o estas pues incertidumbres precisamente que tú como desarrollador puedes tener de decir, híjole, hay cosas que yo sé que me funcionan ahorita y que en las condiciones actuales sé que vamos bien, pero no sé cómo vaya a estar en el futuro, no sé, 2, 3 cosas que se te ocurran que pues, podemos pensar que pueden ser de una forma, pero son de alguna manera volátiles o inciertas. ¿Se te ocurre alguna? Sí, digo, yo ahorita de inicio, yo creo que la misma pandemia nos dejó muchas lecciones donde se dieron transformaciones en el tema económico bien importantes. Mucha gente cambió, digamos, su forma productiva, su forma de ingreso económico, lo cambió. Tal vez este temor de tener reuniones virtuales, pues lo vivimos de manera forzada y vimos que no pasaba nada y que se podía, y se evitaron muchos traslados que eran innecesarios y cada vez yo creo que de manera obligada nos vimos forzados a ir adoptando ciertas prioridades o ciertas actividades que no las teníamos tan claras. Una de ellas tal vez fue el tema del ahorro, tal vez decir, oye, pues invertir tanto dinero, no sé, en ropa o en salir tanto a comer a la calle y cosas de esas, se volvieron como a veces como un factor de decir, estoy tirando el dinero y mejor lo voy a enfocar en cosas tal vez un poco más importantes. Yo me acuerdo al principio de la pandemia que decían que la economía estaba fallando porque solamente estábamos comprando las cosas que necesitamos. Entonces, en el momento en el que nos quitamos todos esos lujos y esas cosas innecesarias, pues la economía empieza a pasar aceite, ¿no? Pero se empieza a transformar, o sea, la economía se sigue, de alguna manera, sigue activa, pero tal vez con otros enfoques. Tal vez ya tu enfoque ya no era tanto de estar haciendo viajes o comprando ropa de marca o cosas, o yendo a restaurantes donde tal vez no lo necesitabas, pero tal vez ahora sí se volvió una prioridad, tal vez comprar una bicicleta o tal vez mejorar tu sistema de comunicación virtual, o tal vez tener un ahorro, o tal vez invertir en un desarrollo o tener tu inversión en algo productivo, no nomás en ocio, ¿no? Que claro. Tal vez pues, estaba con tasas de interés bancarias muy castigadas y entonces mucha gente lo que dijo es, prefiero invertir en algo que me vaya a dar o que sea en ladrillos, que de alguna manera los tenga como una inversión que me va a producir, que no sé qué va a pasar mañana. Esa misma incertidumbre de alguna manera ha hecho que el mismo desarrollo inmobiliario vaya transformándose a nuevos perfiles sumamente innovadores. Por ponerte un ejemplo, si tú en un desarrollo, creo que el hecho de tener una mezcla de actividades donde antes era impensable, pues ahora se vuelve una posibilidad.
Si tú en tu mismo desarrollo de usos mixtos pones, por ponerte un ejemplo que tal vez sea pues, medio absurdo, en una parte no prioritaria pones un par de bodegas de almacenamiento, lo vas a rentar. Si tú pones local comercial, lo vas a rentar. Si tú pones poco estacionamiento, lo vas a vender y lo vas a rentar tal vez. Si tú vendes sin estacionamiento, también vas a vender. Si tú pones amenidades o actividades comerciales en un segundo nivel, también va a tener posibilidad. Si tú rentas una parte tipo un co-living, y estoy hablando del mismo desarrollo. Y si tú tienes producto para venta donde lo separas un poco, tal vez a través del core de circulaciones verticales, tal vez también vas a rentar. Y si tú pones arriba un restaurante, lo puedes rentar de alguna manera. Entonces se está abriendo una serie de posibilidades que antes eran muy poco posibles, y cada vez más hay como esta apertura a perderle el miedo a tener usos tan selectivos y se buscan más como ciertas actividades que vayan complementando y que vayan dando pues posibilidades mucho más dinámicas para no depender de uno solo. Un poco esa diversificación que de alguna manera va dando posibilidades y que poco a poco se van de alguna manera adoptando en el mismo uso. Entonces creo que la regla es no tener reglas. Okay. Y entre más abierto estés, mejor te va a funcionar el universo. Lo que creo que ahorita estamos viendo es que ahorita estamos viviendo un momento en el que se vale todo y todo se puede. Entonces creo que ese es parte de lo que la pandemia pues, ha venido a dejar, y me parece que cada vez más hay este pensamiento un poquito libre, un poco sin prejuicios y sin ataduras, que el mercado está fascinado tratándolo de vivir y de disfrutar. Entonces estamos en un momento bien interesante. Ahorita mencionabas todos estos usos que se le pueden dar a un desarrollo, ¿no? Desde comercial, residencial, mixto, etcétera. Y entiendo que todo esto pues tiene como fundamento pues un estudio que se hizo, ¿no? Y mucho de ello también es pues mucho feeling, ¿no? Es el conocer el mercado, el saber oler esas necesidades y hacer una propuesta diferente que muchas veces el estudio de mercado puede no arrojar, ¿no? Pero mucho de ello también yo creo que tiene que ver con los datos y con las herramientas tecnológicas que pues son mucho más capaces que nosotros de detectar estas tendencias y toda esta data. Y ¿cómo te imaginas tú que va a cambiar esta dinámica de estos procesos que ustedes seguramente manejan ahora desde que empiezan a analizar la posibilidad de comprar un terreno y todo este trabajo manual, digamos, que se hace? ¿Cómo te imaginas que va a ser en el futuro? ¿Va a haber algo ya prefabricado? ¿Va a ser algo que a lo mejor se hace un estudio de minutos con inteligencia artificial? ¿Cómo te imaginas que estos procesos propios de un desarrollador inmobiliario se irán simplificando conforme la tecnología avanza? Sí va a haber, obviamente, y cada vez más este Big Data se va enriqueciendo de manera muy puntual en los gustos, en las preferencias, en las dimensiones, en los precios, y conforme se va de alguna manera enriqueciendo este Big Data, de alguna manera las posibilidades de ser más preciso, obviamente, pues se van aumentando, digamos, estas precisiones que de alguna manera pues son fundamentales para cualquier promoción inmobiliaria. Creo, y también una cosa que te tengo que decir es
la misma experiencia y el mismo día a día de estar observando, leyendo, analizando de alguna manera ofertas, precios, ciudades, te va creando en tu cerebro un Big Data también. Claro. Un Big Data que tienes que escuchar y que a veces pues llamamos instinto a veces. Pues es un instinto, pero es un Big Data, claro, que se va... Está basado en toda esa información. Se basa en todo eso. Y la verdad es que, siéndote muy honesto, a veces no tienes que buscar tanto en ese Big Data de afuera, sino más bien en el tuyo, que ya tiene una intuición sumamente enriquecida de información, suficiente como para tener asertivos, digamos, muchos de estos valores que estás... que tienes que considerar, digamos, para tu diseño del producto. Ya la experiencia y la observación, en muchos casos, a través también de estar enriqueciendo tu Big Data con información valiosa, te da conclusiones ya que te ayudan muchísimo. Obviamente, siempre el estudio de mercado es fundamental, siempre las opiniones son fundamentales, siempre estar de alguna manera abierto a ver un poco más allá de lo que tú tienes, se vuelve fundamental. Pero lo que quiero llegar es que tu intuición siempre va a tener razón en muchas de las opiniones que estás, o de tus conclusiones, y siempre crúzala un poquito contra el estudio de mercado, analízalo, escúchalo y léelo con apertura, porque siempre te va a dar información que vale mucho la pena, que a veces puede tener tendencias a futuro que en el momento puedan sonarte un poquito revolucionarias o fuera de tu mercado, pero que siempre pueden aportar cosas que te van a ayudar mucho a ser más preciso al mercado que tienes que llegar. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Y ya para terminar, ahorita hablabas de todo este consumo de información que tenemos que nutrir nuestra mente para desarrollar ese instinto y esa intuición, o que mejor dicho después se manifiesta como instinto. ¿Alguna recomendación de, no sé, libros, documentales, películas, inclusive series que crees que le pueda servir al ámbito inmobiliario, que a ti te haya cambiado la manera en cómo ves las cosas, o cualquier recomendación en general que nos recomiendes consumir para nutrir toda esa información? Pues mira, yo te diría que tienes que meterle a tu cabeza muchísima información. Yo no te diría un libro, yo no te diría una película, yo creo que en general tienes que tener la apertura siempre para que cuando viajes conozcas cosas diferentes, nuevas. Que si vas a leer temas, pueden ser inmobiliarios o puedan ser de alguna manera de pensamiento corporativo, siempre te van a enriquecer. Siempre observar cine de valor, siempre ver exposiciones de arte, porque eso te refina el gusto, te ayuda a tener el mejor gusto. Siempre ir a restaurantes que tengan una propuesta diferente y de valor, y que te haga siempre una mente de pensamiento crítico. Entonces, en la medida en que tu mente funcione como una mente crítica, tú mismo vas a decir que sí y que no, y vas a tener puntos de valor un poquito más precisos. Entre más le metas a tu cabeza cuestiones de valor, tu mente va a funcionar más crítico a una serie de cosas, y estas indecisiones que a veces tenemos en la vida, o posiciones tal vez no muy claras, se empiezan a clarificar. Entonces, yo lo que recomendaría es lean mucho, lean cómo mucha gente ha resuelto temas, desde pensamiento científico hasta pensamiento empresarial,
hasta historias de valor. Estudien, viajen, escuchen, platiquen, porque eso siempre te va nutriendo. Entonces, entre más abierta sea tu posición, más valiosa va a ser tu mente, más definidos vas a tener tus decisiones y más rápidas van a ser. Entonces, yo lo que creo es que se vale cometer errores, todos cometemos errores, pero conforme va pasando el tiempo y conforme vas abriéndote, tu posibilidad a veces de cometer errores, si los haces los vas a resolver rápido o le vas a dar vuelta rápido, pero te vas acostumbrando de alguna manera a que cada vez sabes cómo armar equipos interdisciplinarios que te van a nutrir y te van a llevar a un buen resultado. Y eso te lo da la apertura y el exceso de información, a veces, que nunca es excesiva, siempre es necesaria, pero que tenga elementos de valor. Y eso sí es una decisión. Entonces tienes que ser cuidadoso en qué le metes a tu cabeza que te pueda ayudar a nutrirla de manera positiva. Y ya por último, si tú ahorita tuvieras oportunidad de mandarle un mensaje al Julio que tenía 19, 20 años, que apenas estaba empezando con esta emoción y con esta visión hacia donde estás tú parado ahorita, ¿cuál sería ese consejo que le darías o ese mensaje que le mandarías a tu yo del pasado? Yo el mensaje o la recomendación que le haría es: no pierdas el tiempo. O sea, en lo que te quieras dedicar, dedícate ya. No des tantos tumbos, o sea, sé preciso y enfócate en eso. Nada más. No, digo, yo creo que la vida se puede sintetizar en 2, 3 áreas generales, pero yo lo que de alguna manera he tratado de hacer es dedicarme en dos áreas principales: mi familia y mi trabajo. En este le meto todo mi tiempo y trato de ser lo más eficiente posible. Y cuando no estoy en esto, estoy en mi familia. Y dedico mi tiempo a los seres que amo, trato de nutrirlos, trato de gozar lo más posible con esto. Y solamente hay 2 actividades prioritarias. Entonces, en la medida en que tú te enfoques en estas 2 actividades, las 2 las vas a hacer crecer. Y en la medida en la que estas 2, de alguna manera, sean tu centro de gravedad, vas a dejar fuerte tu área social, tu área familiar, la que te importa y para la que haces todo, y la profesional también, que pueda tener cierto éxito. O sea, sí tienes que buscar el éxito, sí tienes que ser enfocado en esto y decidir tener éxito en esto, en lo profesional. Entonces, decide que en las 2 se consuma el 100% de toda tu energía, y todo lo demás, yo te diría, pues nada más son cuestiones que a veces te pueden distorsionar un poquito, que tal vez puedas llevarlas a cabo, pero que no pierdas el tiempo en estas 2 cosas. Aunque seas joven, aunque estés soltero, hay una parte importante que puedes siempre nutrir en amistades, en amistades o en familia, y en lo profesional. Y en lo profesional, decidir que quieres crecer y que quieres ser exitoso. No hay que tenerle miedo al éxito, hay que enfocarse para que ese éxito de alguna manera se plasme y dejes algo que tenga un valor. El tiempo pasa muy rápido. Tal vez yo de los 19 ahorita, pues pues fue un instante, pero ha pasado ya algo de tiempo, y digo, pues tal vez yo me hubiera tratado de enfocar un poquito desde antes en esto. Ha sido un proceso largo, tal vez he perdido algo de tiempo, pero yo creo que esa sería la recomendación más importante. Enfóquense en algo y métanle toda su energía a una sola
a un solo proyecto tal vez. Yo creo que tiene que ser un proyecto que sí te pueda consumir tu vida y que pueda ser de alguna manera lo suficientemente fuerte como para que sea algo que tenga un cierto valor y una aportación social y una aportación económica en tu vida y una aportación a transformar algo que tal vez nos preocupa o queremos aportar. Entonces esa preocupación pues, tiene que tener obviamente un enfoque social, tiene que tener un enfoque económico y colectivo, pero que sea parte de ese enfoque que aporta a una comunidad, pero que también pues, va a ser el eje de todo tu tiempo y de tu energía, por lo menos en tus 8 o 10 horas diarias, ¿no? Y eso, de alguna manera, va a ser parte de lo que todos buscamos. O sea, sí tener un éxito, sí dejar una huella positiva en algo que, pues de alguna manera, tiene que ser un solo proyecto. Y ese enfócalo, y velo, y dedícate a lograrlo y solito se va a ir dando. ¿Sí? Entonces, creo que eso es parte de lo que les puedo aportar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio. La visión de Julio Pinter es tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado que creo que hay mucho que aprender. Espero que esta plática te haya cargado de energía tanto como lo hizo conmigo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link fierro.blog/Julio. También sigue este podcast inmobiliario en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para atraer más invitados y llegar a más gente. No olvides etiquetar a Julio en Instagram como @julio.pinter y mencióname a mí también como @RaúlFierroZ en cualquier red que lo compartas. Y dime a quién te gustaría que entrevistara la próxima vez. Puedes encontrar links a todo lo que escuchaste hoy en fierro.blog/Julio. Eso es todo por hoy, yo soy Raúl Fierro y hasta la próxima.